En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, Dios mío, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de reunirnos aquí en familia en Cristo, de proclamar tu palabra, de escucharla, de leerla, de reflexionarla. Ayúdanos a ser tu instrumento fiel para proclamar la verdadera doctrina que tú quieres que proclamemos y que escuchemos. Y envíanos a tu Espíritu Santo que nos ilumine, que se derrame sobre nosotros. Espíritu Santo, que eres Dios y siempre nos acompañas, te pedimos que nos ilumines para que al leer y estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta cuál es la voluntad de Dios y la manera de hacerla realidad en las acciones que hacemos cada día, en cada momento. Instrúyenos en tus caminos para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos testimonios vivos de tu presencia aquí en el mundo. Amén. Amén. Comenzamos la enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, el tema que tenemos hoy es el siguiente, lo que decíamos. A ver, ¿cuál es el título? Dice, ¿por qué los católicos usan las imágenes y las estatuas que están prohibidas en la Biblia? Obviamente, esto es un cuestionamiento que hacen los hermanos protestantes, los hermanos separados, y le vamos a dar respuesta aquí mediante lo que nos deja el padre Amatuli. Porque, bueno, pues él aquí nos dejó una guía, pero vamos a ir complementándola, reflexionándola con citas bíblicas. Y este es el capítulo 8.41 de nuestro libro amarillo. Capítulo 8.41 se refiere a las imágenes. A ver, comenzamos, ¿no? El padre Amatuli ya los tenía bien estudiados, a los hermanos separados, y sabía muy bien lo que ellos pensaban, así como ahorita ya lo sabemos, ¿no? Muchas veces decimos que ellos calumnian, ¿sí? Sobre las imágenes que nos calumnian, y a la mera hora se echan para atrás, le tratan de dar vuelta al asunto, pero al final ellos así se han llevado con este tema de las imágenes, se han llevado muchísimos católicos. Yo creo que en la mayoría se los han llevado por esta cita bíblica, nada más por un versículo de la Biblia ha valido para que muchos católicos que están confundidos inmediatamente se vayan con los hermanos separados, ¿no? Y empiecen a generar odio entre nuestros hermanos católicos no preparados, empiezan a generar tal odio que ya después regresan a sus casas y empiezan a quemar las imágenes, romper las imágenes de sus mamás, de sus abuelitas, y se hace toda una confusión cerca del sacrilegio total, ¿no? Entonces vamos a ver aquí el cuestionamiento. Comenzamos. Imágenes. ¿Por qué los católicos usan las imágenes y las estatuas que están prohibidas en la Biblia? ¿Qué dice el padre Amatuli? E inmediatamente la cita favorita de los hermanos separados es la siguiente. ¿Quiénes son los hermanos separados? Pues es que eran católicos y ahorita ya de repente ya los iluminó Dios y ya se saben esta cita y es su favorita para aventársela a los católicos y decirles, mira, cómo estaba yo equivocado, están ustedes equivocados, idólatras, arrepiéntanse y conviértanse. Vamos a ver la cita bíblica. Aquí la pone el padre Amatuli, es Éxodo 24. Éxodo 24. No te harás imagen. Ahí empiezan. No te harás imagen, ni ninguna semejanza
de cosa que esté arriba en el cielo, ¿sí? Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Hasta ahí le paran. Sucede que precisamente ese versículo está como muy fácil de tergiversar, de torcer, porque está un poco aislado del versículo 3 y del versículo 5. Sin embargo, pues si quieren torcer la escritura, para ellos es muy fácil. Quien se ha dedicado a atacar a la Iglesia Católica, pues encuentra aquí un caldo de cultivo para torcer las escrituras, ¿no? Entonces dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y ya con eso se quedan. Entonces, es impensable cómo cómo en el mundo podemos estar sin imágenes. ¿Por qué? ¿Qué es una imagen? Pues es una representación de cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, imágenes, las pinturas rupestres son imágenes, los dibujos son imágenes. Ya después también podían hacer vasijas de barro como imágenes. Ya después podían hacer esculturas con imágenes. En cuanto iba avanzando toda la habilidad de las personas, ¿sí? Los billetes también. Ajá, actualmente los billetes, Las actualmente monedas. las monedas, actualmente los celulares tienen imágenes. La televisión tiene imágenes. Es impensable que no haya imágenes. Entonces, no te harás imagen, pero está prohibiendo todas las imágenes. Entonces, si los protestantes tienen imágenes, De su abuelito, de la mamá, del hijo, del papá. exactamente, entonces el único problema es con los católicos, que los católicos tienen imágenes, entonces tienes ídolos, estás adorando, ¿sí? Para empezar, ídolo es una cosa, imagen es otra cosa, y adorar es una cosa Venerar. y venerar es otra cosa totalmente diferente. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo. El chiste es de que luego o sea, no hay nada que esté en el cielo que podamos hacer imagen, semejanza, ni en el cielo ni en la tierra. Entonces, ¿cómo es posible que más adelante vamos a ver cómo Dios manda hacer imágenes a semejanza de lo que hay en el cielo y también a semejanza de lo que hay en la tierra? Entonces, aplicándoselo a los protestantes, así como ellos lo aplican con la vara que miden, nosotros lo midiéramos, les íbamos a decir, entonces la escritura se contradice, entonces Dios se contradice, porque así te la venden, como poniéndote contra la espada y la pared, diciéndote, si no es una cosa, es otra. Aquí sí está diciendo que Éxodo 24 es la que nos van a decir muy rápidamente, nos van a aventar. Nos regresamos luego a el versículo anterior para agarrar un poquitito de contexto. Y si queremos ser más exactos, pues sería desde el 21. ¿Por qué no leer desde el 21? Nada más que a un católico que no lee la Biblia, a un católico confundido que ya tiene un pie en el estribo para irse, o que nada más está esperando un pretexto para despotricar en contra de sus hermanos católicos, pues rápidamente encuentra aquí, como les decía, el caldo de cultivo, encuentra el pretexto perfecto para despotricar ahora en contra de la Iglesia Católica. Entonces vamos a leer desde el 21, vamos a comenzar, ¿sí? Para agarrar un poquito de contexto, dice así. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. Está hablando Yahvé, ¿sí? Con Israel. Entonces le va a dar los mandamientos. Es un diálogo. Ahora sí, vamos con el 3. Ahí empieza. Dice, no tendrás dioses
sea, dioses con D chiquita, con D minúscula. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí empieza el diálogo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el versículo 3. Inmediatamente de que no tendrás dioses ajenos delante de mí comienza. Sigue. No te harás imagen. Entonces, ¿imagen de quién? De dioses. Ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo. ¿De qué? Pues de dioses, porque no podemos tener otro Dios, eso sí. Es lo que prohíbe Yahvé. Otro Dios, no otra imagen. Ni abajo en la tierra, es decir, no hagas nada abajo en la imagen de un Dios, de lo que hay abajo en la tierra, ni en las aguas. Había también dioses en forma de pescado también, ni debajo de la tierra, ¿sí? Serpientes, vamos a decirlo así, o algunos otros animales. Entonces, el asunto es de que la Biblia prohíbe dioses. Eso debe de estar bien claro. Dioses con D chiquita, o sea, otros dioses fuera de Yahvé, fuera de nuestro Señor, Dios, de nuestro Padre, ¿sí? Entonces, si prohíbe los dioses ajenos, entonces esos dioses ajenos, dioses falsos, que no son los verdaderos, se les llama ídolos, y más adelante lo vamos a encontrar. Eso sí es idolatría, y ese es el pecado. Dice, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Por eso Dios se pone celoso. Celoso de otro Dios, no celoso de una imagen. A Dios no le hace nada a una imagen mientras no la tomes como Dios. No, mientras no creas que es Dios, para Él no hay problema y nos los ha manifestado siempre. Nada más que hay que irlo encontrando. Entonces, es celoso de que tú creas que un Dios falso es el verdadero Dios y no es así, ¿no? Entonces, el 5 sigue para rematar. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Por qué no te vas a inclinar ni las honrarás a las imágenes? Porque estás pensando que es otro Dios. Y un falso Dios es un ídolo. Dice, porque yo soy Yahvé tu Dios. Ahí está manifestando que hay un solo Dios. No podemos desviarnos. Dice, fuerte, celoso. Sabemos que Él es poderoso. Y Él dice, soy celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo que Dios prohíbe tener otros dioses y prohíbe hacer imágenes de otros dioses. No prohíbe imágenes cualquiera, porque en el mundo entonces no podríamos nadie tener imágenes. Y si nosotros los medimos con esa misma vara a los protestantes, pues ellos no podrían vivir en el mundo, porque ¿cómo iban a vivir si no tuvieran imágenes? ¿Sí? Es imposible vivir sin imágenes. Claro está que no debes pensar que esa imagen es Dios. Nosotros no pensamos que las imágenes sean Dios. Es más, ni pensamos que los santos sean Dios. Es más, ni pensamos que María sea Dios. Nosotros tenemos un solo Dios. Como decíamos en la clase anterior, no pensamos que la cruz sea Dios. Es un signo, es un símbolo que representa el altar donde murió nuestro Señor Jesucristo. Nos recuerda a nuestro Señor. Eso nos recuerda y nosotros expresamos públicamente, ¿sí? Que seguimos a Jesucristo. Bueno, entonces ya desmembramos esta cita bíblica con la cual fácilmente enredan a los hermanos católicos que no están preparados. Entonces sigue diciendo el padre Amatuli. Dice, la Biblia no prohíbe las imágenes ni las estatuas. Ahí está, estamos claros. ¿Sí? Que no prohíbe imágenes ni estatuas. Entonces, ¿qué prohíbe? Sino los ídolos. Ahí está. ¿Qué prohíbe? Los ídolos. Por eso aquí en Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, ídolos. Los dioses falsos son ídolos. O ídolo quiere decir adorar. No, ídolo quiere decir Dios falso.
Idolatría quiere decir, latría quiere decir adorar, ídolo pues es adorar un Dios falso. Eso sí prohíbe la Biblia. Ujú. A ver, sigue. Se habla precisamente de ídolos y no de imágenes, como se puede ver leyendo el contexto del Éxodo 20. El contexto, pues ya lo leímos, nos Ujú. adelantamos un poquito, pero es que se va complementando el texto, y si lo lees aislado, nomás Éxodo 24, por eso ellos encontraron, los empresarios protestantes, encontraron el clavo exacto para clavarlo sobre el madero, y ahí llevarse a los católicos, Confundirlos, ¿no? confundirlos, y se Confundirlos. los llevan, porque esta cita es una de las más preferidas, donde la gente cae muy fácil, facilísimo cae. Sí, por eso nosotros los católicos siempre están con el mismo tema, ¿no? Que adoramos a la Virgen, que adoramos a los santos, que somos unos idólatras, y bueno, no les saca uno de esa mentalidad a estos hermanos protestantes. No, Pero bueno, nosotros hay que estar bien en claro y saberles cómo responder, saber qué es imagen, qué es ídolo, qué es Dios, ¿no? ¿Quién es el verdadero Dios? Tener nosotros bien en claro eso. así es. Entonces seguimos. Dice, no es lo mismo imagen que ídolo. Es una pregunta Sí. que nos hace el padre Amatuli para reflexionar. Dice, No es lo mismo imagen que ídolo. Nosotros sabemos que no es lo mismo. no es lo mismo imagen que ídolo. Imagen podemos tener, por ejemplo, en nuestro celular tenemos muchas imágenes. Tenemos imágenes en la televisión. La pared de nuestra casa, ¿no? Recuerdos. Sí, pero es que ustedes les prenden velas. Ahora ya vamos para allá. Ustedes las besan, las tocan, le piden, se arrodillan ante ellas. Ahorita vamos para allá. Entonces. ¿Por qué lo hacemos? Pero para empezar, no es lo mismo imagen que ídolo. ¿Por qué? La imagen es un retrato o fotografía de algo o alguien. La imagen es un retrato o o fotografía de algo o alguien, de algo o alguien. Ajá. Que puede ser nuestros abuelos, ¿no? Bisabuelos, papás, hermanos, tíos, o sea, familia, ¿no? Sí. Dice, mientras un ídolo es un dios de pintura. Ahí está la clave, pero la palabra clave es un dios con D chiquita. Esa siempre va a ser la palabra clave, un dios. Y continuamente durante todas las citas bíblicas que vamos a ir viendo, la palabra clave es otro dios, un dios, dios falso, pero siempre va acompañada, las imágenes van acompañadas con la prohibición de un dios, de dioses, ¿no? Sigue, un dios de pintura. Oro o plata. Así como nos lo dice en Isaías 44:17. Isaías 44:17. Dice, y con lo que sobre se fabrica su Dios, con D chiquita. Sí, acordémonos que siempre va a aparecer la palabra Dios. Y con lo que sobre, bueno, porque voy a ir del 16 para agarrar contexto, dice. Echa la mitad al fuego, pone a asar la carne sobre las brasas, y cuando está listo, se come el asado hasta quedar satisfecho. Al mismo tiempo se calienta y dice, o sea, está quemando madero en una hoguera, ¿no? Dice, y con lo que sobre se fabrica su Dios, su ídolo. ¿Sí? ¿Qué es un Dios con D chiquita? Es su ídolo, eso es un ídolo, ante el cual se agacha, se tira al suelo y le reza diciéndole, sálvame, pues tú eres mi Dios. Ese sí es pecado de idolatría. Está reconociendo a esa estatua, a ese ídolo, a ese Dios falso, está diciendo, pues tú eres mi Dios. Lo está reconociendo. Lo está reconociendo. Aceptando. Si nosotros supiéramos que nosotros reconocemos como Dios o diosa a María,
o A los como santos. a los santos como Dios, pues tendríamos que decirlo si ellos dirían, ya ves, si es cierto lo que decimos de los católicos. Sin embargo, se les está comprobando y se les está diciendo que para nosotros María no es diosa, para nosotros los santos no son dioses, ¿sí? Ese es otro tema, pero se está aclarando. Porque, pues obviamente, cuando están viendo los videos o cuando alguien está cuestionando y dice, no, pero es que ustedes le piden a la Virgen, es una diosa porque dicen que es madre de Dios. Entonces, no, eso no lo aceptamos nosotros. ¿Bien? Le pedimos su intercesión, así como lo hizo en las bodas de Caná, que intercedió por aquella familia que le pidió a su hijo Jesús. Nosotros le pedimos a la Virgen intercesión, que es muy Exacto. diferente, ¿sí? Exacto, y entonces ahí entra otro tema, Ujú. que ellos dicen no hay intercesión y que no sé qué, que solamente Jesús es el mediador y bla, 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 pero es otro Ellos tema directamente, ¿no? que ahorita no vamos a tocar, vamos a seguir Más ahorita con adelante. Ujú. los ídolos y las imágenes. Dice, no saben ni entienden, sus ojos están tapados y no ven, su inteligencia no se da la razón. No reflexionan ni son capaces de pensar o entender y decirse, he echado la mitad al fuego, he puesto a cocer el pan sobre las brasas, he asado la carne que comí y con lo que sobre voy a hacer esta tontería y me voy a agachar ante un trozo de madera. Este es un hombre que se alimenta de cenizas, tiene su corazón engañado y se perderá. No será capaz de recapacitar y de preguntarse, ¿qué tengo en las manos sino puras mentiras? ¿Sí? Entonces, eso sí, había idólatras que eran los paganos, ¿sí? En aquel tiempo eso era idólatras. Se hacían imágenes, De oro. los griegos, por ejemplo, los romanos también hacían, tenían muchos dioses, por eso eran paganos. Los egipcios tenían muchos dioses de estatuas, ¿sí? Ya después ahorita sí, la gente, mucha gente puede tener dioses, pero Dios es quien, si ya no se hace estatuas o lo que sea, pero sus dioses pueden ser, por ejemplo, el panteísmo, dice que Dios es toda la naturaleza, es idolatría. Mucha gente toma el dinero como su Dios, idolatría. Mucha gente toma el sol, todavía, ¿eh? Todavía hay gente que tiene ese pensamiento de que el sol es Dios, es su Dios para ellos. Idolatría, ¿sí? No solamente imágenes, sino todo, Lo del toda cielo, cosa, tierra. toda cosa, persona, animal, que pensemos que sea Dios, eso sí es idolatría, cosa que nosotros no pensamos. Entonces seguimos. Ujú. ¿Qué más nos sigue diciendo? Dice, La la Biblia prohíbe los ídolos. Biblia prohíbe los ídolos. Ujú. A ver, ¿dónde la Biblia prohíbe los ídolos? ¿Dónde está más claro? En Deuteronomio, capítulo 4, 28. Deuteronomio, capítulo 28. 28. Ahí me van siguiendo, ¿verdad? Allí tendrán que servir a dioses fabricados. Otra vez la palabra dioses y fabricados. ¿Ya ves? Imágenes, estatuas, sí, pero primero dice, ahí tendrán que servir a dioses fabricados, que no son más que madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni comen, ni sienten. Allí buscarás a Yahvé tu Dios y lo encontrarás si lo buscas con todo tu corazón y toda tu alma. ¿Sí? Vamos a leer desde el 27. Yahvé los dispersará entre los pueblos y solo quedará de ustedes un pequeño número, repartidos entre las naciones a las que Yahvé los llevará. Allí tendrán que servir a dioses fabricados que no son más que madera y piedra. Sí, los dioses de los paganos, por ejemplo, los dioses de los egipcios. Bien, entonces, ¿qué otro sigue? La otra, bueno, dice,
y admite, Dios prohíbe los ídolos, ya lo leímos, prohíbe los ídolos, dioses falsos, y admite las imágenes. sí admite las imágenes, si no, el pecado sería imagenlatría, adorar imágenes, y no, el pecado es idolatría, adorar dioses falsos. Entonces sí permite imágenes. ¿Dónde nos dice que sí permite imágenes en la Biblia? En Éxodo 25:18. Ahí nos dice que admite las imágenes. Exactamente. Éxodo 25:18. 18, donde va a mandar a hacer querubines, ¿no? Éxodo 25:18. Asimismo harás 2 querubines de oro macizo. A ver, pero ¿dónde van esos querubines? Fíjense. Voy a leer desde el 16, donde manda a hacer el arca de la alianza. Sí, una caja que podían cargar las personas, ¿no? Dice, en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Le harás una cubierta, el lugar del perdón, de oro puro, de 2 codos y medio de largo y codo y medio de ancho. Asimismo harás 2 querubines de oro macizo y los pondrás en las extremidades de la cubierta. ¿Qué eran los querubines? Semejanza de lo que hay en el cielo, o sea, ángeles. Entonces, ¿la Biblia se contradice? No. Lo que pasa es que tuercen las escrituras, porque aquí está mandando a hacer semejanza de lo que hay en el cielo. Y de oro macizo, y los pondrás en las extremidades de la cubierta. ¿La cubierta de qué? Del arca de la alianza. Y se pondrás un querubín a una extremidad y el otro en la otra, formarán un solo cuerpo con la cubierta y sus 2 lados. Ese es el arca de la alianza. Entonces, Dios admite las imágenes. Sí. No hay ningún problema, pero cuando va la imagen acompañada de un Dios con D chiquita, o sea, un Dios falso, eso ya no lo permite, eso es Ya idolatría. es idolatría. Exacto. Entonces, ¿Sí? Dios admite las imágenes, sí, en Éxodo 25:18. Otra Ahora imagen, está en Números. la serpiente, fíjense, la Números. serpiente que dice Números 21 del 6 al 9. Entonces Dios mandó contra el pueblo serpientes ardientes. Muchos de los israelitas murieron por sus mordeduras. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo, hemos pecado, hemos murmurado contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé por nosotros para que se aleje de nosotros las serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Ahí está la intercesión de Moisés. Y Yahvé le dijo a Moisés, ¿sí? O sea, Yahvé tuvo misericordia y le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. Ahí estamos viendo claramente que Dios manda hacer estatuas, esculturas, imágenes, eso también es imagen. ¿Sí? Mientras no creamos que es Dios, Dios la permite, Dios la admite. Y colócala en un poste. El que haya sido mordido al verla, sanará. Es decir, Dios por medio de las imágenes manda sanación a su pueblo. Por medio de las imágenes, fíjese. No es que tengan el poder las imágenes, no, Dios envía, ¿sí? Por medio de la imagen Dios es capaz de sanar a su pueblo, de hacer milagros. Son imágenes milagrosas. Dice, Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y sanaba. Sí, también aquí está una figura de cuando la serpiente fue levantada y sanaba. Igualmente en Juan 3:14 dice también que Jesús tendrá que ser levantado. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto
para que sea levantado en alto. Hasta ahí, porque luego es el 15. A ver, sigue. Para que todo aquel que crea en él tenga la vida eterna. Ahí está. ¿De quién está Sanación. hablando? Jesucristo. Jesús. Sí, fíjate cómo hay una prefigura aquí en la serpiente ardiente que levantó Moisés con la cruz en que fue sacrificado nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjate ahí en el Evangelio, cómo sí está retomando, así como Moisés dice, así como Moisés levantó una serpiente, así el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, tendrá que ser levantado. Claro que está sí. retomando el Antiguo Testamento. ¿Sí? Así es, porque es una prefigura y ahora la perfección llega con Jesucristo. Porque obviamente los protestantes te van a decir, sí, pero es que ya después Yahvé también mandó a destruir la serpiente porque ya ¿qué? Porque ya creían que era Dios. Ahí se había pecado, pero aquella, la serpiente cumplió su misión. Ya después hay una imperfección, es como cuando David también es pecador, es como cuando todos son pecadores, hay imperfección. Nos está mandando ahora el Nuevo Testamento que hay una perfección total, ¿sí? Que es con nuestro Señor Jesucristo, y Él nunca va a fallar. También aquí tenemos un detalle sobre la cruz, ¿sí? El equivocado y el correcto. Cuando equivocado, cuando uno dice en la cruz, ¿no? En el crucifijo, cuando dice uno, yo adoro este crucifijo porque es Jesús mi Dios. Y aquí dice ídolo, Dios de madera, Dios de plata, Dios de oro, etcétera, ¿no? Lo correcto dice, yo respeto este crucifijo porque me recuerda a Jesús mi Dios. Aquí dice imagen, un retrato de Jesús, la Virgen y los santos. Sí, ahí está confirmando, ¿no? Especificando. Ajá. Así es. Lo correcto y lo equivocado. Entonces vamos a seguir ahora ya con las... Luego se los mando en foto, ¿no? Ajá. Para que lo vean bien. Y aquí viene la cita del templo de Salomón. Ándale, esa es la cita. De Primera de Reyes, 6:23-35. Eso, entonces ahora vamos a ver los querubines, ¿sí? Toros, leones y palmas, o sea, animales también, ¿no? Primera de Reyes 6:23. Dice, dentro del lugar santísimo puso 2 querubines. O sea, imaginémonos dentro del lugar santísimo, ya ven que había 2 compartimentos en el templo. Uno era donde entraban los sacerdotes y en el lugar santísimo era donde entraban el sumo sacerdote. Dentro del lugar santísimo puso 2 querubines hechos de madera de olivo silvestre de 5 metros de alto. Bueno, aquí sí viene traducido 5 metros de alto, porque en otros casos dice de 10 codos, ¿no? Y así por codos. De 5 metros de alto. Cada una de sus alas tenía 2,5 metros de largo, de manera que había 5 metros de una punta a la otra de las alas. O sea, era un monumento esos querubines, y eran 2 querubines. Los 2 querubines tenían exactamente la misma hechura, las mismas medidas, 5 metros de alto y 5 metros de ancho. Colocó los querubines dentro de la casa con las alas desplegadas, de manera que por el lado exterior en un ala tocaba la pared y en el medio de la casa las alas de ambos se tocaban. Salomón cubrió de oro los 2 querubines. Las paredes de la casa fueron esculpidas en todo su contorno, con figuras de querubines. Ahí está, imágenes, altos relieves de querubines, de palmas y guirnaldas de flores, tanto en el interior del lugar santísimo como en la parte anterior. Salomón cubrió de oro el piso, tanto en el lugar santísimo
como en la parte anterior. ¿Por qué las iglesias católicas tienen oro? ¿Por qué recubren de oro las imágenes de las iglesias católicas? Pues aquí en el templo, ¿sí? Las iglesias católicas se parecen más a los templos de Jerusalén, al templo de Jerusalén, que los garajes de los protestantes, los salones de baile de los protestantes, ¿no? Sí. Entonces, por eso se hizo, ahora las puertas, fíjense, hizo la puerta del lugar santísimo de madera de olivo silvestre, el dintel, los postes ocupaban la quinta parte del total de la puerta, esculpió en ellas figuras de querubines, ahí está, más querubines, esculpidos, altos relieves, palmas y guirnaldas de flores y revistió con oro tanto los querubines como las palmas. Ahí está como en los templos, en el templo sí se permiten las imágenes, siempre y cuando no creamos que son Dios. Dios. Eso lo sabemos por los católicos. Exactamente. A ver, entonces. Ahora, también está Primera de Reyes, 7:25-51. A ver, Primera de Reyes, 7, ahí está cerquita, 7:25. 7:25-51. Dice, el mar se apoyaba sobre los 12 bueyes, 3 mirando al norte. Ahí está, hay esculturas de bueyes. Vamos a leerlo desde el 23. Dice, también de bronce fundido hizo una gran concha, conocida por el nombre de mar. O sea, una concha conocida por el nombre de mar, completamente redonda, que tenía 5 metros de borde a borde, o sea, grandísima, y 2,5 metros de altura. Un hilo de 15 metros medía su contorno. Debajo del borde había calabazas todo en derredor. Daban la vuelta a lo largo de los 15 metros, dispuestas en 2 filas y fundidas en una sola pieza. El mar, o sea, la concha, se apoyaba sobre los 12 bueyes, 3 mirando al norte, 3 al sur. Fíjense, 12 bueyes había en el templo. Las partes traseras de los bueyes quedaban hacia dentro. El espesor de la concha era de 1 palmo y su borde era semejante al borde del cáliz de una azucena abierta. Contenía 2,000 medidas. Bueno, grandísimo, medidas, no sé. Bueno, sigo leyendo, ¿no? Sí. Dice, además los mismos protestantes, ¿acaso no usan imágenes de Cristo, la Virgen y otros personajes bíblicos en sus libros y revistas? ¿No usan fotografías en sus credenciales, películas y en el mismo dinero que usan? Entonces, ¿en qué quedamos? Si cualquier imagen es un ídolo, ¿por qué usan imágenes? Así Los es. protestantes, ¿no? Ya lo habíamos dicho, ¿no? Es imposible que nadie use imágenes. Aquí el único problema parece es que cuando un católico usa las imágenes, todos los demás pueden utilizarlas, menos el católico porque ya es lo critican. idólatra. Idólatra. Entonces nosotros debemos de estar bien claros, debemos de saber que eso es nada más imaginaciones de ellos, pero como dice Pedro, ¿no? Hay que saber dar razón de nuestra fe inmediatamente, sin ningún problema. Ahora, ¿qué más sigue? Dice, ¿por qué se habla de imágenes milagrosas? Ahí vamos a ver. ¿Por qué se habla de imágenes milagrosas? A ver, ahora sí ayúdenme a leer Sabiduría 16. ¿Por qué luego dicen, ay, San Judas es bien milagroso, tal santo es bien milagroso, San Antonio, ¿no? También. Así es. Aquí nos van a explicar el por qué. Cómo, por medio de las imágenes, Dios puede sanar, como ya lo vimos, ¿no? Sabiduría. Sabiduría. ¿Dónde está? Sabiduría 16. 5, 7. ¿No termino de leer aquí? ¿Termino? A ver. Sí. Dice,
Bueno, otra vez desde arriba, a ver, dice, ¿por qué se habla de imágenes milagrosas? Cuando se utiliza esta expresión, solamente se quiere decir que Dios, en el lugar respectivo, basílica, santuario, templo, etcétera, y por intercesión de la persona representada, Jesús, la Virgen María, San Judas Tadeo, etcétera, ha obrado milagros. No se quiere decir que la imagen en sí obre maravillas o prodigios. Así es. No sé, Sino ajá, que nuestro Señor Jesucristo es el que hace los milagros por medio de de las de la imágenes. intercesión Ujú. de la persona representada en la imagen, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo en Sabiduría 16. Sabiduría 16, versículo 5 al 7. Dice así: incluso cuando fieras feroces se apoderaron furiosamente de los tuyos, y cuando estos sucumbieron por la mordedura de serpientes venenosas, tu cólera no duró hasta el final. El castigo que se dejó caer por un momento tenía valor de advertencia. Esta señal de salvación les recordaría los mandamientos de tu ley. En efecto, cualquiera que se volvía al objeto de bronce se salvaba, no por lo que tenía a su vista, sino por ti, el Salvador de todos. Así es. Ahí está la explicación que resume esto que queremos decir. En efecto, cualquiera que se volvía al objeto de bronce se salvaba, no por lo que tenía a su vista, sino por ti, el Salvador de todos. Por Dios, ¿no? Sino Por Dios, exactamente. ¿Sí? que obra a través de la imagen santa, pues, Exactamente. como son los santos, como es nuestra Madre Virgen María, son nuestros intercesores. Ujú. Y hay muchísimas otras citas más, ¿no? Que ellos nos pueden alegar, pero y que nosotros también, pues, podemos encontrar muchísimas, ¿no? Entonces, una cosa, por ejemplo, es, lo primero que debemos de estar bien claros es que prohíbe Dios, si las imágenes o los ídolos. Ahora, prohíbe los ídolos y no las imágenes. Ahora, ¿qué es un ídolo? Debemos de saber qué es un ídolo. Un falso Dios. Es un Dios Dios falso. falso. Ese es ídolo. Ese es un ídolo. Dios falso. Y luego también debemos de saber qué es adorar, ¿sí? Para que no digan, no, pues es que adoran a la Virgen María. No la creen diosa, pero la adoran. ¿Por qué? Porque se hincan. Entonces, cuando te hincas, ¿estás adorando? No. Entonces, todo eso hay que dejarlo bien claro Y tenerlo en claro nosotros. y tenerlo en claro. Adorar, ¿qué es? Creer que una cosa, un animal, una imagen, una estatua, ¿cómo se llama? El universo, el sol, la luna, las estrellas. Creer que eso es Dios, eso es adorar. Si nosotros creyéramos que eso es Dios, estaríamos, sí, adorando. Y todavía aún así, para adorar se necesita muchísimo para llegar a una verdadera adoración, ¿no? Entonces, ¿qué es ídolo? ¿Qué es adorar? Si Dios prohíbe las imágenes o los ídolos. Entonces, una vez teniendo claro eso, pues ya podemos plantear a nosotros mismos y hacia los hermanos separados, o también hacia los católicos confundidos, ¿no? Y para eso, pues hay muchísimas otras, citas bíblicas que podemos, bueno, pues ver más adelante. Por el momento aquí ya acabamos la explicación del padre Amatuli y yo creo que estaría bien que si alguien quiere comentar algo y ampliar el tema, que es vastísimo este tema, pues que nos compartan, por favor, para ir cerrando también. A ver, adelante. Yo una objeción que hacen, dado lo que dijimos, es que cuando nosotros argumentamos con estas citas de Números 21:8 o Éxodo 25:18, donde por un lado se manda a hacer querubines en el arca, y en el otro
la serpiente de bronce, ellos suelen decir, sí, pero esas imágenes las mandó a hacer Dios y ustedes nadie los mandó a hacer la Virgen María ni los santos. O sea, entonces ahí como fue un mandato de Dios, pues debe obedecer Moisés. Pero ustedes, ¿quién los manda a hacer imágenes, no? Eso sí es idolatría. Entonces, lo digo porque de repente eso puede confundir, porque por un lado tienen razón, sí lo mandó a hacer Dios, ¿no? Pero entonces, en ese caso, bueno, para empezar, y fíjate, toman este argumento, dicen, por ejemplo, está prohibido matar, dicen, no matarás. Pero Jesús también, perdón, Dios da permiso de eliminar algunos invasores, le da permiso a Moisés de luchar contra ellos y pues en teoría los matan, ¿no? O sea, Dios da el permiso, a pesar de que está esa ley, ¿no? Entonces dicen, ya ves, pues si está la ley de no tener imágenes, pero Dios da permiso de tener imágenes, solamente así se pueden tener imágenes si Dios lo manda, ¿no? Entonces digo, en ese argumento parece coherente, nada más que hay un detalle, hay un ejemplo en la Biblia, que ya lo mencionamos, en donde no hay permiso de Dios y aún así se hacen imágenes y a Dios le gustan las imágenes, ¿no? O sea, que ese es el ejemplo del rey Salomón cuando manda a hacer el templo, que en realidad Salomón quiso construir el templo para cumplir una profecía de Natán, si mal no recuerdo, pero cuando manda a hacer los querubines, ahí uno puede encontrar un ejemplo, digo, para resolver esa objeción, que en realidad no hay una instrucción que se le dijera a a Salomón, pues porque hizo tanta imagen, ¿no? Y aún así, eso está en 1 Reyes 6. Cuando tú lees el capítulo 9, versículo 1, ahí a Salomón, dice Yahvé, cuando terminó la casa de Yahvé, Salomón, Yahvé como que lo felicita, ¿no? Y le dice que aquí vaya a habitar. Entonces ahí es bien claro que él le da la aprobación de todo lo que él hizo, ¿no? A pesar de que no lo mandó a hacer así, sino que fue una iniciativa de Salomón de hacer imágenes, ¿no? Y llenar de imágenes. Que si uno pone atención, en realidad lo que él quería imitar era el Edén, por eso puso mandar a hacer imágenes de animales. Entonces, porque quería recuperar como eso que se había perdido, ¿no? Entonces, digo, esa es una objeción porque también otra que dicen los protestantes, dicen, cuando tú les das el ejemplo que dan todos los apologistas de que entonces tira tus billetes, ¿no? Que porque tus billetes tienen imágenes o tu álbum de fotos. Entonces ellos sacan esa de decir, no, sí, dicen, es que sí están permitidas las imágenes, pero no las imágenes religiosas. Esas sí no están permitidas, las que tengan un carácter religioso. Ajá. Entonces, bueno, digo, ahí hay una contradicción siempre porque siempre la confusión es que prohíbe, como dices, ¿no? Tenemos una idea diferente de cuál es la prohibición, ¿no? Entonces, a mí, desde un principio, en este tema, a mí siempre me gusta argumentar ¿cómo se llama? El argumento histórico, porque ellos no se meten en la historia, nunca estudian la historia, nada más abren la Biblia, leen y lo que les viene a la cabeza, eso explican. Pero uno debe ver, o sea, cuando empieza el Éxodo 24, desde el versículo 1 dice que los sacó de Egipto, o sea, los está sacando de una cultura politeísta, donde están acostumbrados a muchos dioses y se desviaban bien fácil de lo que era el Dios verdadero. Entonces, si tú ves eso, si tú lees eso, por ejemplo, en Josué 24 también dice eso. Josué explica al pueblo, ¿no? Que nos sacaron de Egipto donde se adoraban a muchos dioses, pero que él va a adorar al único Dios que es Yahvé, ¿no? Entonces, es un contexto en donde hay muchos dioses y la idolatría, por eso la prohíbe Dios, o es muy tajante en decir que se prohíben imágenes. Y digo, eso es cierto, o sea, en realidad al pueblo era tan pobre en la fe, como era como un niño en la fe el pueblo hebreo, que Dios decide prohibirles imágenes. Y eso es cierto porque lo vemos en Deuteronomio 4, 12 y 15, y el catecismo lo dice, de la Iglesia Católica, que en principio se prohibieron imágenes porque se pervertía la gente. Pero cuando ya madura el pueblo, ya esa ordenanza ya queda pues casi obsoleta al punto que Jesús retoma tantos mandamientos y eso nunca lo retoma Jesús. Nunca habló de la prohibición de imágenes, ¿no? Y lo digo porque hay hermanos separados que por otras doctrinas nos dicen, no, es que eso Jesús nunca lo dijo, en el Nuevo Testamento no está. El sacerdocio, por ejemplo, dicen eso, el sacerdocio no está en el Nuevo Testamento. No, pues entonces en ese caso en el Nuevo Testamento tampoco está la prohibición de imágenes, ¿no? Y pues ahí estamos tablas, ¿no? O sea, si a esas vamos. Y entonces, pero algo que sí, una gran diferencia de la antigua alianza a la nueva, es que ahora sí tenemos una imagen del Dios verdadero y ese es Jesús.
Por eso en Colosenses 1:15 dice, Jesús es la imagen visible del Dios invisible, ¿no? Y esa imagen nosotros no la teníamos. Y por eso el pueblo hebreo le dice eso, Yahvé, ¿no? Es que yo no me presenté por figuras, sino algo así, ¿no? Por solamente mi voz y una llama a Moisés. Eso dice el Deuteronomio 4:12. Y por eso dice que no se vayan a pervertir ni hagan esculturas, ¿no? Porque eso tendía la gente a desviarse. Esa era la prohibición. Es como, me gustó mucho un ejemplo que puso un apologista, dice, es como cuando a un niño tú le dices, no tomes el enchufe, ¿no? No juegues con el enchufe, y cuando ya crece, ya le dices, conéctame la plancha, ¿no? Conéctame tal aparato. ¿Por qué? Porque maduró. El niño ya no es un niño. Y el pueblo ahora tenía que madurar, tenía que hacerse de la idea de un solo Dios antes de hacer una imagen de ese Dios, ¿no? Porque es otro detalle. O sea, prohíbe dioses falsos, pero si yo hago una imagen de Jesús que yo sé que, y todos estamos de acuerdo que es el Dios verdadero, ¿a poco eso va a ser idolatría? Si es la imagen del Dios verdadero, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que ellas no ven, ¿no? Nada más se ponen a prohibir imágenes y no ven todo ese contexto, ¿no? Ahora, la otra, una vez me decían también eso del Éxodo 24, yo le decía, a ver, ¿por qué no sigues así? O sea, en la misma lista de mandamientos está el Éxodo 28, y ahí dice, guardarás el sábado. Yo le preguntaba, ¿tú guardas el sábado, haces el sabbat, todo igual que un judío? No, ese mandamiento ya no es vigente. Le dije, entonces tú sí cambias los mandamientos y yo no los puedo cambiar, ¿no? O sea, es la misma, o sea, no siguen una lógica. Esa misma lista ellos no la respetan, no guardan el sábado. Entonces, ¿por qué nos recriminan que nosotros tenemos imágenes o no las tenemos? Eso que les importa, ¿no? Entonces, si van a mantener un criterio, pues manténganlo bien, ¿no? Y ahora la otra y la más importante, ¿por qué apelan a una ley de Moisés? Si nosotros estamos viviendo en la nueva alianza y somos cristianos, no somos judíos. O sea, esa era una prohibición para el pueblo hebreo, no para el pueblo cristiano. O sea, ese es otro argumento bien importante, el por qué ellos se centran en el Antiguo Testamento si estamos viviendo el Nuevo. Y si Cristo no retoma ese mandamiento, no tenemos por qué seguirlo. Él retomó solamente algunos y con esos nos quedamos, ¿no? Cambió el sábado por el domingo, los apóstoles lo hicieron y ya, punto, asunto arreglado, ¿no? No tenemos por qué hacerles tanto caso o tanto énfasis en ese, que es el que más se apoya en el Éxodo 24. Nada más, gracias. Sí, sí, obviamente todas esas objeciones, los pastores empresarios, los grandes, ellos sí saben lo que están haciendo. Los que no saben y están engañados, pues son los feligreses, vamos a decirlo allí, ¿sí? Que nada más les enseñan y ellos repiten. Y obviamente, ¿por qué lo han hecho? Pues por el billete, por el diezmo, para llevarse a los católicos no preparados, se los llevan y saben que ahí está el billete. Son empresarios, pues, entonces lo siguen haciendo. Siempre van a querer estar debatiendo, pues, aunque no lo puedan sustentar ni con Biblia, ni como tú lo dices, menos con la historia. Donde le pueden pegar a la Iglesia Católica es donde ellos se meten. Por eso no hay coherencia con ellos. Pero pues obviamente nosotros sabemos, no podemos hacer lo mismo que ellos. Nosotros sí debemos de ir derechitos, no hay más, nada de torceduras. Entonces por eso se está sustentando todo esto en la Biblia. Y pues ahora sí, ya se les presentó a los católicos, pues también ya se les presenta, y quieren creer, ya no hay nada de que vayan a decir, nadie me lo enseñó, nadie me advirtió, nadie me lo dijo, ya se les advirtió, si quieren enderezar su camino, lo enderezan, y si no, bueno, pues ya cada quien, ¿no? Pero ya se les está predicando el Evangelio, ya lo demás es asunto del Espíritu Santo de Dios, todo lo demás la conversión. Bueno, cuando yo entré por una prima, precisamente, que me dijo que a los católicos nos tienen bien engañados, precisamente porque siempre somos bien idólatras. Y ahorita estaba buscando precisamente en mi teléfono, yo no borré nada de lo que ella me mandó y todo, y cuando me dice de esto de que los católicos son bien idólatras, me manda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me manda 8 citas, ¿no? Unas de ellas ya las vimos ahorita, donde ahí ella me pone, tú ahí puedes comprobar que
que en la Biblia están prohibidos los ídolos y las imágenes de madera y de yeso y no sé qué. Y entonces, ahorita pues todo esto me viene a colación porque yo por eso tomé este curso, porque dije, es que no sé de mi religión, no supe la verdad. Pues yo le dije que no éramos idólatras, pero pues es que todo es con Biblia, no es lo que yo diga, es lo que dice la Biblia. Y entonces varios sí los leímos nosotros. Uno es de Deuteronomio 5, 7, 9, Éxodo 20, 3, 5, Éxodo 34, versículo 17, Levítico 19, 4, Levítico 26, 1, Isaías 42, 8 y 46 y 6, 8, Primera de Corintios 10, 19, 21, Salmo 115, 3, 8. O sea, todas estas citas ella me las mandó. Y tengo muchas otras cosas que me mandó, ¿no? O sea, entonces, pues más que nada es, pues reconocer, ¿no? Tengo que reconocer que pues me falta preparación porque yo no supe realmente fundamentarle que lo que ella decía pues no era cierto, ¿no? Y pues, bueno, pues por eso estoy aquí. Entonces, pero sí, esto que hablan de los, y que somos bien idólatras, eso es así, como bien dice Rigo, es el caldo de cultivo, es siempre con lo que te atacan, que nosotros siempre estamos venerando a los santos, a muñecos de yeso y todo, eso siempre, y por eso precisamente muchísima gente, muchos católicos se cambian de religión o a sectas, precisamente por eso, y porque con esto, luego, pero es como dice Diego, no se van a la historia, no se van a más atrás, sino leen y dicen, no, ya esto, tú eres un idólatra, y la gente no entra a tu casa porque tienes a la Virgen María y que quites esas, ay, no, unas barbaridades que la verdad te hierve la sangre, pero pues por eso tiene uno que ponerse a estudiar para poderles contestar, porque la verdad yo no le pude contestar a mi prima, o sea, no le pude contestar con la Biblia, pues. Y ella me mandó así, y así de varias cosas, ahí tengo los WhatsApps, no los he borrado. Pues fíjate que eso ayúdate, apaláncate con eso para que los estudies tú, o sea, para que tú te motives a estudiar. Oye, ¿qué me quiso decir en esto? ¿Qué me quiso decir en otro? Y es cuando tú vas agarrando ya, te va dando la espinita para estudiar más, para investigar. Y obviamente, pues no te preocupes, porque como dice Diego, aunque tú le justifiques con Biblia, esa gente te va a volver a querer rebatir, pero únicamente, bueno, para uno mismo que quede claro, justificado ya sustentado en la Biblia, e igualmente tú ya le predicaste, ya le dijiste, y ya ellos toman la decisión, ya no está en tus manos, pues, en tus manos está predicar, hacer esta reflexión que estamos haciendo. Ya lo demás es obra de Dios y vamos adelante con lo que sigue. Con las siguientes. Exactamente. Entonces nos vamos, ¿sale? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Decimos la oración que el mismo Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Pedimos también la bendición de nuestra Madre María para que acompañe nuestra vida y nos bendiga hoy en esta noche.